¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Dentro de la discusión en esta contienda electoral rumbo a las elecciones de mitad de año para definir tanto la silla del águila como el poder legislativo, se ha escuchado una palabra que ha generado debate en diferentes aspectos: hegemonía, por ejemplo. Ha sido parte del discurso que ha emprendido Claudia Sheinbaum, así como también expertos que han sido calificados como ideólogos de Morena, en el caso concreto del maestro Fabricio Mejía. Pero, ¿qué significa la hegemonía en épocas de la 4T, particularmente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Voy a platicar al respecto con el doctor César Pineda, quien por supuesto saludo con muchísimo, pero muchísimo gusto. Mi querido César, como siempre, un gusto recibirte aquí en nuestra comunidad. Muchas gracias por la invitación y más para discutir sobre la hegemonía. No, hombre, gracias a ti por aceptar. Oye, presentas esta colaboración por lo que podemos disfrutar, leer precisamente un texto que aparece en Hegemonía y 4T, un debate graciano, que es coordinado precisamente por Diana Fuentes, por otros expertos. ¿Cómo entendemos la hegemonía, mi querido César, en esta época de la Cuarta Transformación y del propio López Obrador? Bueno, primero decir que hegemonía como concepto Ujú, trata de aglutinar varias cualidades de no solo de un dirigente, sino probablemente de una fuerza política o de una clase social. La hegemonía es liderazgo. La ujú, hegemonía es también proyecto o visión del mundo. Para visión del mundo nos queda muy claro, por ejemplo, que Estados Unidos ha reivindicado, por ejemplo, una serie de valores: la libertad, la democracia representativa, el libre mercado, como valores y como proyecto. A eso nos ujú, referimos con visión de mundo. Pero también el liderazgo significa organización, significa, y esto es importante, a entender las relaciones de los de abajo, generalmente las clases que también Gramsci llama subalternas, ujú, incorporar algunas de sus demandas. Esto es importante, lo vimos en el periodo, por ejemplo, de la posguerra, cuando también en Estados Unidos hubo un modelo económico que pues benefició a la clase trabajadora, repartiendo, por decirlo así, mayor parte del pastel del crecimiento económico. Entonces, todo eso es hegemonía, esta visión de mundo, el liderazgo, la organización, la incorporación de las demandas de la clase trabajadora o de las clases populares, y permite al líder o a los líderes políticos mantener el poder. Es decir, que el poder no solo se trata de la votación, tampoco se trata solo de las relaciones de fuerza, como podría ser con un golpe de Estado, ¿no? Por ujú. supuesto, Pinochet podría ser un ejemplo, sino de la posibilidad de que se entienda este liderazgo como legítimo y los gobernados acepten ser gobernados. Entonces, en ese sentido, la hegemonía en esta fase significaría entender cuáles son los mecanismos para que este nuevo gobierno, bueno, ya prácticamente de salida, no, ya no está nuevo, pueda mantener el liderazgo, pueda mantener la credibilidad frente a los gobernados y pueda mantener de alguna manera no solo reteniendo el poder a través del voto, sino, digamos, el convencimiento de los gobernados de que se está gobernando a su favor o de que se gobierna bien. Y entonces estamos hablando de este liderazgo político y de los valores, los principios que la 4T podría desarrollar. Y de eso precisamente estamos hablando en distintas frecuencias todos los autores de esta publicación. Porque ese es un punto muy profundo, si me permites, porque a final de cuentas aquí hablamos de una hegemonía que sería construida con base, tú corrígeme por favor, en el voto, en un voto mayoritario de la gente que diga: yo estoy de acuerdo en que tú tengas todo el control de lo que está pasando, por lo menos de aquí a 3 años, que es cuando viene una segunda votación. Es decir, una hegemonía respaldada por un poder que es el poder popular en un momento dado, que sería completamente distinta a la hegemonía que se vivió durante muchos años en este país de la mano del PRI. Así es, en ese sentido es muy importante pensar que esta pérdida de liderazgo, de credibilidad
y de convencimiento a los gobernados, lo pudimos ver muy claramente en la secuencia de protestas populares en Ayotzinapa, también contra el gasolinazo en 2017. Es decir, no basta tener el poder formal derivado de la votación democrática, sino se tiene que mantener y renovar constantemente la aceptación de los gobernados. En algunos casos, eso genera precisamente la no aceptación de los gobernados de cómo se está gobernando, una oleada de protestas, pero incluso puede ser tan intenso que puede obligar a los gobernantes a renunciar, ¿no? E incluso rebeliones que producen una crisis política. Ahora, en ese sentido, la hegemonía de la 4T, que es algo que no ha entendido la derecha de este país, efectivamente no solo se basa, y es que escribimos al respecto, en el sentido de que hay una explicación burda en relación al liderazgo de López Obrador, de que su discurso o sus promesas o hablarle al pueblo es lo que produce esta aceptación y esta enorme popularidad. Es decir, se reduce la hegemonía o el liderazgo a una cuestión discursiva. Yo siempre digo, lo digo en el texto, que esta es una explicación como el flautista de Hamelin. O sea, no es una explicación analítica, no es una explicación científica o social, sino esencialmente un mito. Es decir, solo a partir del discurso se convence a los gobernados, se les engaña, si se quiere ver desde una visión crítica, y los gobernados aceptan literalmente lo que diga un líder carismático. Esta explicación no es satisfactoria y en la 4T lo que viene y la tesis central o una de las tesis centrales que desarrollo es la idea de que los gobernados, una buena parte de los gobernados en México, no solo sigue a López Obrador por su discurso, sino por el enorme enojo que produjeron los tres gobiernos de la alternancia, no solo decepción, no solo voto de castigo, sino un señalamiento directo a los partidos que gobernaron entre 2000 y 2018 y que parte de la hegemonía y el liderazgo de López Obrador se comenzó a alimentar con la condena, el enojo, el repudio contra los partidos que estuvieron en el poder y contra sus élites. La gente se enojó con ellos no solo por cómo gobernaban, sino por la manera en que se gobernaba, la manera en que se despilfarraba, la manera incluso corrompida y de sus excesos mostrados a toda la nación en relación al uso de los recursos públicos y, por supuesto, a la derrota de la guerra contra el narcotráfico que llevó al país pues a la situación que se sigue viviendo hoy. Este tema que tú lo sabes, la oposición lo ha dicho, López Obrador es un accidente histórico. Esto lo señalan ellos precisamente amparándose en esta idea de que la gente votó mayoritariamente por López Obrador por ese enojo, ese hartazgo con el PRI y con el PAN. ¿Qué tanto efectivamente podríamos entonces entender este concepto por parte de la oposición o es simplemente un concepto manipulado a raíz precisamente de lo que me comentas? Es totalmente la incomprensión. De hecho, incluso Dulce María Sauri, que podría responderle a esta idea de Beatriz Paredes de que es un accidente histórico, decía el PRI debería pedir perdón. Es decir, había una voz dentro del PRI que se daba cuenta del enorme la enorme fractura que hubo entre gobernados y gobernantes al hacerlo de esta manera, a la manera Peña Nieto, podríamos decir, a la manera Duarte, a la manera, digamos, de la oleada de pillaje que vino en el país. Entonces, cuando nos hablan de que se vivía una democracia consolidada en este periodo entre 2000 y 2018, se olvida, por ejemplo, de lo que vivieron y vivimos en muchos estados del país. Ahora, por supuesto que la realidad política de este país fue politizando también a la gente. Es decir, pensar que los sentimientos, el enojo o la rabia, y esto hay un gran estudio en la ciencia social sobre que hay emociones que no son emociones reflexivas, no son emociones que salen del estómago, como se decía antes, sino que la rabia y el enojo fue un proceso de politización, un largo proceso de politización, donde la gente se fue dando cuenta que no solo las promesas de los partidos que anteriormente gobernaban no se cumplían, sino que se estaba gobernando de una manera infame. El resultado de la guerra contra el narcotráfico, al principio la gente creía en ella y al final las encuestas, después de varios años de violencia, la gente incluso, si se le preguntaba, optaba por decir mejor
que se tolere el consumo y la venta de drogas a la violencia que expresa la guerra contra el narcotráfico. Entonces, los mexicanos, las mexicanas, en términos generales, fueron cambiando su opinión, y su opinión era en torno de la guerra que debía terminar, en torno de cómo se gobernaba y que se ofreció pues un tipo de gobierno democrático y lo que resultó es un gobierno de pillaje, y por supuesto se fue politizando en torno del conflicto que también generaron las élites, el propio Vicente Fox, al tratar de excluir digamos, del proceso democrático al propio López Obrador. Entonces, todos estos factores hablan de un proceso de politización de un enorme sector que no solo fue viendo como enemigo al PRIAN, podríamos decir, sino también fue politizándose en ciertas necesidades y cosas obvias como el combate a la corrupción, como la enorme asimetría que se provocó también por el neoliberalismo, que condujeron a que por supuesto vieran una alternativa posible en López Obrador. Pero esto hay que añadir la enorme crisis de liderazgo que también tuvo Acción Nacional, el PRI, y hay que decirlo también al interior de los movimientos sociales, donde prácticamente no hay otros líderes. Uno puede ver cómo en Acción Nacional y en el Revolucionario Institucional, pues no solo hubo una salida y fracturas constantes, como es el caso del PRI, una reducción constante de la votación, sino también la ausencia de liderazgos fuertes. Y esto es grave para dos fuerzas pues, que aspiraban a seguir gobernando como lo hacían. Digamos que el liderazgo de López Obrador se fue quedando solo, mientras se colapsaba la credibilidad de todos los partidos y de todas las fuerzas políticas, el de Andrés Manuel López Obrador siguió en pie. Y eso no lo considera nunca estas expresiones de que pareciera un accidente histórico o algo que no debió suceder, cuando efectivamente participaron en el proceso de construcción de liderazgo del propio López Obrador. Hablar, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención, creo, César, es la hegemonía en tiempos de un hombre, de una figura como es Andrés Manuel López Obrador, que tú y yo lo hemos platicado en varias ocasiones en diversos foros, la importancia de López Obrador al interior de su propio movimiento como figura aglutinadora de muchas cosas, incluso la mañanera como factor clave en lo que es la agenda y él como gran protagonista de todo ello. La hegemonía sería ya sin López Obrador en un momento dado, si se consolidara el plan C. ¿Qué tanto juega el papel López Obrador precisamente para lograr esa hegemonía sin él ya en el ejercicio del poder? Sí, hay que decir que digamos que el liderazgo de López Obrador se debe a esta crisis del régimen político, o sea que prácticamente los partidos entraron en una especie de larga agonía, especialmente, bueno, el PRD lo vemos obviamente, pero en nosotros ha sido muy lento. El del Partido Revolucionario Institucional son prácticamente décadas, ¿no? De desmoronamiento lento, de agrietamiento, de salidas de grupos priistas, ¿no? Etcétera. Y el Partido Acción Nacional es más lento, más reciente su crisis, porque tiene que ver con el resultado que tuvieron los dos primeros gobiernos de la alternancia. O sea, la gente empezó a desconfiar del Partido Acción Nacional por la forma en que gobernaron. Entonces, en ese sentido, por un lado tenemos los partidos, pero por el otro lado también tenemos la ausencia de movimientos sociales significativos o de líderes que se expresaran desde esa arena, y por el otro lado tenemos una crisis de Estado. El Estado no funciona, y desde mi punto de vista, y sigue sin funcionar como debería funcionar una democracia representativa, pero también un Estado funcional. La crisis de seguridad, la crisis del funcionamiento del Poder Judicial, la crisis, digamos, de un Estado que no termina de asegurar no solo la dimensión policial y securitaria, sino en general un Estado que tiene graves problemas de funcionamiento en la propiedad de la tierra, en los juicios, digamos, en los trámites administrativos, etcétera, someten a crisis y de credibilidad al Estado mexicano. Y esto es muy grave. Por eso decíamos, y tú bien lo destacas en la idea de que pues en realidad el proceso político depende efectivamente de un solo hombre, porque no hubieron ni otras fuerzas por fuera de los partidos políticos, ni dentro de los partidos políticos, ni la solidez del Estado mexicano para sostener, digamos, la reproducción cotidiana de la vida en México. Entonces,
Hoy es muy significativo, efectivamente, que López Obrador haya logrado, a partir de la formación de su movimiento, primero llegar al poder, empezar a estabilizar una fuerza partidaria por un lado, pero, como tú bien lo dices, quizá un nuevo grupo hegemónico. Habrá que ver si este grupo o bloque hegemónico perdura. Todavía digamos, temprano para decirlo. Pero la hegemonía significa también el liderazgo que ha tenido López Obrador frente, por ejemplo, también a los empresarios. Aunque hemos visto un grupo de empresarios radicales que se opone fervorosamente a la 4T y tiene un discurso muy virulento, pareciera que ha convencido a un sector más importante de empresarios de que no va a afectar sus intereses y de que, digamos, el lema primero los pobres también le conviene a ellos. Es un liderazgo que no solo es frente a las clases populares, donde su popularidad es obvia, sino también de un sector del poder económico muy importante. Esos equilibrios que ha logrado López Obrador, convencer a los empresarios o a una parte importante, digamos que la representación obvia es Carlos Slim, el grupo Banorte, en fin, varios grupos que están conformes con la forma de gobernar de la 4T, el sector popular que lo apoya por muchas razones, y el impedir que, digamos, que los grupos de las fuerzas políticas del PRIAN realmente desestabilicen su gobierno, este fino equilibrio habrá que ver si se mantiene durante el sexenio que viene. Si se mantiene, entonces se ha formado en efecto no un liderazgo hegemónico, sino un bloque hegemónico. Habrán logrado construir una fuerza política que en efecto podría llegar al poder o mantenerse, mejor dicho, en el poder, quizá en el tiempo, en duración mediana, y habrán logrado efectivamente la hegemonía. Pero eso todavía está por verse y habrá que ver si la candidata Sheinbaum logra ya como gobernante mantener estos frágiles equilibrios que ha construido el propio López Obrador. Esta pregunta está tal vez un poco fuera del texto que brillantemente elaborabas y que estaba checando ahorita junto con otros, pero, y que tiene que ver con Sheinbaum, y hablando de liderazgos precisamente. Cuando hay un liderazgo tan fuerte, como bien lo señalas de López Obrador, cuando desaparecen liderazgos incluso de la oposición, porque sí, tú buscas a Marco Cortés o buscas a Zambrano o buscas a Lito Moreno, pues son personajes que realmente están muy por debajo incluso de los viejos liderazgos de sus partidos, porque antes podíamos Así es. criticar al PRI, por supuesto, de corrupto, pero veías a ciertos personajes, al PAN con ciertos personajes. ¿Qué tanto Sheinbaum puede crecer o consolidar su propio liderazgo mientras Andrés Manuel continúe jugando en todo esto? Y te lo pregunto porque en esta campaña hemos visto a Xóchitl Gálvez pelearse con López Obrador, hemos visto a López Obrador ser un factor ahora con el tema de la DEA y demás, y a Claudia le hemos visto un poco fuera de todo este escenario. ¿Qué tanto ella puede construir ese liderazgo con Andrés Manuel ahí? Es cierto, al menos hasta que termine la elección y que se realice la elección, esta dualidad de liderazgo va a mantener a Sheinbaum a la sombra de Obrador. Es decir, no hay manera de que, y además hay que decir, con el error estratégico de la candidata del frente opositor, de más bien darle ese lugar a López Obrador en vez de la candidata a la gente que va a estar en la boleta, y pelearse directamente con el presidente, lo cual también, por un lado, sí oscurece a Sheinbaum, pero por el otro lado la deja limpia de muchas de las discusiones que Xochitl Gálvez quiere mantener más bien con el presidente. Entonces, muchas de las cosas no son también totalmente transmitibles, ¿no? De la forma de hacer política de López Obrador a la propia candidata de Morena. Y en ese sentido yo diría que Sheinbaum es la sombra de aquí a la elección de López Obrador. No hay manera de, no solo porque sea el presidente, un presidente muy activo políticamente cada mañana, ni por el grado de centralización en la figura del propio presidente durante estos años, sino porque digamos que Sheinbaum, no solo por su estilo de hacer política, está obligada de alguna manera a darle continuidad a esos equilibrios y a esos mensajes. Hay algunos detalles y mensajes que Sheinbaum ya ha empezado a dar. Por ejemplo, esta cita que dio con
el sector académico en Guadalajara, habla de la idea de Sheinbaum de, digamos, de restaurar y renovar y, digamos, sanar la relación que se vio muy lastimada por el gobierno, por la disputa con un sector académico, no con todo el sector académico, pero un sector académico de élite que lastimó las relaciones y la credibilidad del sector académico frente a la 4T. Por ejemplo, ahí hay una diferencia importante. También ha lanzado un elemento de discusión sobre la propia propuesta de López Obrador de elección de jueces por voto popular. Es decir, está dando muestras de ser mucho más flexible y menos rijosa, por decirlo así, con los sectores de especialistas, de gente del Poder Judicial. Es decir, no pareciera que Sheinbaum quiere mantener esta confrontación directa con esos sectores, ¿no? Y en ese sentido puede haber un cambio después de la elección y si ella fuera electa como presidenta, quizá en relación a mantener equilibrios con otros sectores que al parecer a López Obrador no le parecen importantes, pero ella está obligada a mantener, por ejemplo, la relación que ha mantenido López Obrador con el ejército, la relación que López Obrador ha mantenido con el sector empresarial mayoritario y esos dos equilibrios que son concesiones importantes de poder y de incluso de privilegios en el caso del ejército y en el caso de no afectar los intereses de los grandes capitales para mantener la gobernabilidad. Y creo que Sheinbaum está obligada, pues para poder gobernar, para hacer del realismo político, de que no puede enfrentar a esos dos grandes poderes, al ejército y los grandes capitales. Creo que tampoco mantendrá una confrontación tan directa con los medios de comunicación como lo ha hecho López Obrador. En fin, lo que quiero decir con esto es que aunque de aquí a la elección Sheinbaum se mantendrá a la saga de López Obrador, hay signos de que probablemente de manera posterior va a abrir canales de interlocución y por tanto quizá esa forma de gobernar quizá que son ya matices de los sectores con los que quiere mantener equilibrios, relaciones, diálogos como gobernados, quizá le pueden dar el margen de maniobra para mantener la gobernabilidad ya como en un periodo post López Obrador, ¿no? Habrá que ver y habrá que ver qué tanto los sectores están dispuestos a seguir ese liderazgo femenino, hay que decirlo, ese liderazgo también científico y ese liderazgo pues moderado, pero que viene de la izquierda histórica, ¿no? Habrá que ver si Sheinbaum logra mantener, como hemos dicho, la hegemonía. Y creo, César Pineda, siempre es un gusto escucharte y aprender de ti. Muchas gracias por la invitación y con todo gusto siempre estaré en tu programa para dar estos análisis, debates y ver qué es lo que sucede con la realidad política nacional.